Bueno, Dieter, ¿qué tal? Buenos días, Federico, estupendamente. Bien, ¿no? Por decir algo, porque ¿cómo está Occidente? Bueno, yo me acordaba de Alejo Vidal Cuadras, bienvenido Alejo. Hola. Un año cuando el PP empezó a tener la certeza, cuando no la certidumbre, de que qué pintaban llevando algo al túmulo funerario de un señor que no murió, vivió casi 30 años en Castelldefels con sueldo del Estado, Rafael de Casanova, y que lo presenta como un mártir y tal. Y me acuerdo de Alejo, que venía con una mancha, le habían tirado huevos o no sé qué, y decía, en su estilo, y perdón por la imitación, decía: ¿puedo enorgullecerme de esta condecoración, verdad? Y entonces lo miraban, porque este hombre sacaba de quicio a Pujol porque les tomaba el pelo. Pero, presidente, ¿qué está dolent? Usted no está bien, ¿eh? Y el otro empezaba a hacer visajes como un loco. Pero claro, ¿quién hubiera pillado 28.000 según la policía, es decir, unos 8 o 9.000 realmente en la diada? Pero mira, eso sucedía en el año 95. Sitúate, ¿no? Hace 30 años, ¿no? Entonces, todavía el PP tenía la... Hombre, el separatismo no había dado la cara todavía. Es verdad. O sea, y Pujol iba por el mundo de hombre de Estado y Totalmente. tal. ¿No? Bueno, y iba a ver al rey y tal. Entonces, bueno, pues las entidades y los partidos poníamos unas flores al monumento del ínclito. Del mártir que nunca murió. El héroe era de Valladolid, que era el coronel Villarroel. Claro. Que se lo hirieron y tal. Sí, porque pero era... Casanova tenía una jeta. O sea, murió en la cama 30 años después. Y bueno, Castelldefels, yo digo, rodeado del afecto de sus deudos y parientes. Toda la historiografía nacionalista es una mentira sobre otra. Pero yo pongo las flores y tal, y había un centenar de maulets y de juventudes de Esquerra que empiezan a tirarnos huevos y a insultarnos. Y entonces yo iba con 3 mozos de escuadra a cada lado, con los escudos, y, oye, de repente empiezan a tirar tornillos de este tamaño con tirachinas Borroca. de reglamento. Totalmente. Tú sabes que un tirachinas de reglamento, un tornillo de este tamaño... Es un disparo. Mortal. Mortal. Pues empiezo a oír ping, ping, ping en los escudos de los mozos. Yo iba andando hacia el coche, iba con el pobre, para descanse, Jorge Trias Sagnier. Hombre, sí. Que iba a mi lado, que entonces era diputado del PP en Madrid. Y entonces, entre 2 escudos, se coló un tornillo y me dio en el lóbulo de la oreja. Y empecé a sangrar, claro. Entonces, con el pañuelo... Pero yo pensé... Yo iba hacia mi coche, que estaba a unos 80 o 100 metros. No voy a acelerar el paso. O sea, aunque estos me maten, no les voy a dar el gusto de correr. Entonces yo iba andando así, a paso lento, tranquilo, como si paseara. Y los otros se ponían histéricos, venga, con los tornillos, fillos de puta, a españols, esto era un insulto, ¿no? O sea, bueno, llego al coche, me meto dentro, Jorge estaba lívido. Claro. Y yo me acuerdo que la sensación que tenía era la boca seca. Cuando estás en esta... O sea, la boca con un estropajo, claro. Pues. Y entonces nos metemos dentro del coche, querrás creer que los mozos se van. Se van. Bueno, y entonces nos encontramos dentro del coche con 100 tíos de estos. Empiezan a sacudir el coche. Entonces yo me acordé de aquellos policías británicos que en el norte de Irlanda, que iban de paisano, les rodeó una multitud, los sacaron del coche y los lincharon. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí, hombre. Entonces yo pensé, bueno, de aquí no salimos. Y entonces el chico que llevaba el coche, se llamaba Vicente, pero llevaba Tito, un chico de 21 años, 22, tuvo la inteligencia de acelerar y frenar, acelerar y frenar. Y entonces los apartaba, pero sin atropellarlos. O sea, bum, 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 bum. Y cuando vio un hueco, se subió a la acera y
sí. Salió disparado. Por eso te digo que ya en el año 95 esta banda eran de una violencia extrema, ¿eh? Siempre han sido. Se los creáis que es de ahora. Hoy cuenta la crónica de Pablo Planas en Libertad Digital, es extraordinaria, yo se la recomiendo a todos los lectores, a todos los oyentes. La Diada de los Frustrados habla de los desfiles zombies, dice, aún quedan independentistas, pero ya no caminan con el paso firme de antaño, ahora arrastran los pies. Claro, tú comentabas, se veían muchas personas mayores, abuelos, y y algún nieto despistado, pero Dice, era gente con canas, con barbas y tal, fingiéndose más pobres o mendigos, con unas camisetas ajustadas que la edad no permite exhibir. Dice Era Pablo, grotesco. Dice Pablo, es como si ya se hubieran dado cuenta de que fueron engañados para forzar un entusiasmo que, visto en perspectiva, les parece un caso claro de alucinación colectiva y sumisión química. Bueno, Pero fíjate que la lección a extraer de esa época mía y después del resultado histórico de Ciudadanos en 2017 es que cuando tú defiendes con coraje, con argumentos y con valor y sin arrugarte, yo pasé de 7 diputados a 17. Y la Inesita, antes de irse a Madrid, la estadista esta, antes de irse a Madrid, sacó 36. Fue la más votada, más votada. Más de 1 millón de votos. Porque Ciudadanos plantó cara y dijo hasta aquí. Y yo, unos años antes, también. Y el votante nos lo recompensó. Sí, claro, hombre, pero ¿qué pasa? Que claro, cuando te arrugas, pues... Pero ahora que se está utilizando... Entonces tu votante se desmoraliza. No, se queda en casa. El fracaso O vota al PSC. de lo de ayer. Ahora que se está utilizando por el PSC el fracaso de lo de ayer para hablar de la normalización, ¿no? Ya es todo bien. No, pero si es que esto tiene una explicación muy sencilla, como al final van a ser 50, que el año que viene hagan la diada. Sí, porque la gente va muriendo. No, y ya. que se vayan frente a la sede del PSC a hacer una manifestación contra la competencia desleal, que es lo que deberían hacer. Porque, ¿qué van a pedir los que se iban a manifestar ayer? ¿Van a pedir que haya más persecución a los castellano hablantes? Ay, con el PSC Imposible. más que nunca. Imposible. Les han ganado el PSC. ¿Qué van a pedir? ¿Más multas a los...? Imposible. Si el PSC está superando a Esquerra, ¿qué van a pedir? ¿Embajadas en el extranjero? Sí, ella está metiendo un refuerzo a la diplomacia con el mismo estilo independentista, pero además con el apoyo de la Moncloa. ¿Qué van a pedir? ¿Que se salve la deuda a Cataluña a costa de las otras comunidades? Sí, se lo está haciendo María Jesús Montero. ¿Qué es lo que puede ofrecer el independentismo que no esté dando Sánchez y Montero? Un señor que es digamos, un consejero, un teórico político-moral de Vox, que es Javier Tebas, que da clases que cobran, que los de Vox, que Vox paga. Este tío, por enésima vez, está consiguiendo lo que no pueden poner en ley, pero es práctica, que es que mediante una corrupción generalizada el Barça tiene que ganar alguna liga y no puede ir a tercera división. 20 años pagando a los árbitros, 20 años. Y ahora va a jugar, no sé si mañana o pasado, llevan a jugar al Valencia un patatal donde no puede haber ni VAR. Y sin embargo, dice, bueno, hay legalmente el delito continuado de la Liga, que tiene un único valor real, que es el Real Madrid, al que están tocándole las narices todo el santo día. Y ese es Tebas, de Fuerza Nueva a la CUP, porque este ya está en la CUP, ya le parece poco. Yo lo veía ayer y dice, vamos a ver, el Zaragoza no sube a primera porque no puede comprar. El Betis no podía comprar a Antony porque no les dejan comprar. Partidos del entorno de Madrid, las grandes ciudades, tipo Leganés, Alcorcón, etcétera, se mantiene el Getafe, que es una cosa que no sé cómo lo consigue, pero los demás, y tienen que vender cada año lo mejor que tienen para sobrevivir. El Barça lleva engañando a los socios, a los que ha estafado, a la legalidad vigente, comprando árbitros, a la Liga, comprando a los árbitros del VAR, que son los mismos Negreiras desde hace 25 años, y llega el jefe de la Liga y felicita a Laporta por lo bien que está haciendo y de nuevo le perdona, y van a tener que jugar el Valencia, además de contra el Barça y contra los árbitros Negreiras, que son todos Negreiras, encima en un patatal, sin VAR.
Ya que lo pongan sin árbitro, que le den en lugar del 0-3 que debía darlo, que le den un 3-0 y así por lo menos no se cansa, que es que alguno se puede lesionar. Dice, pero vamos a ver, ¿qué es la Liga? La Liga, como pasaban los toros antes de la guerra, es escuela de multitudes. ¿Qué ve la multitud en España? Que aquí hay unos tíos, que son los de Barcelona y del Barcelona, que pueden hacer lo que les dé la gana, que en Madrid no es que se lo perdonen, es que se lo premian. ¿Qué estamos viendo con ella? Que habla de normalizar. ¿Normalizar? Comentaba ayer, la última que han hecho estos hijos de la perra de Satanás, que encima van de víctimas, es atacar, un policía lingüístico, de lo que tiene el enterrador el Illa, a una guardería, porque la encargada, con los padres, hizo la reunión con los padres, pues que el bebé, cuando hace pis, se le cambian los pañales, esas cosas. Una guardería en español. Porque lo habían pedido. Había padres que no entendían bien el catalán, o simplemente, oye, todos hablaban en español. Todos, ¿eh? Bueno, ha coincidido además eso con el dato que no cumplirán, el auto diciendo que hay que cumplir la ley. No se puede prohibir el castellano o español. Por supuesto que lo están prohibiendo. Oye, pero que le han metido un paquete a la de la guardería, porque la lengua oficial, que es la lengua de la mayoría de la población de Cataluña, que es cooficial en Cataluña y oficial y obligatoria en toda España, que pide ese derecho, poder hablar en la escuela, en la guardería con sus hijos, la lengua que hablan en su casa. Yo cuando veía, hay que defender el catalán, no, el catalán está mucho más desprestigiado ahora que en tiempos de Franco. Yo viví la transición. Era normal que hablaran en catalán y en español, que además el catalán de Barcelona es muy sencillito. Normal. Ahora es una lengua de opresión. ¿Qué quiere la gente? Rosalía, Lamine Yamal, la selección española. Todo lo de YouTube y los youtubers y todo. TikTok, además los jóvenes les han tocado tanto las narices que tienen un rechazo que antes no existía. Se ha transformado en una lengua antipática. Sí, señor. Litúrgica, ritual, pero no es una lengua viva. No. Entonces, vamos a ver, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les ha tumbado el decreto. Sí, señor. Pero ¿sabes qué pasa, Federico? Que no lo van a cumplir. O sea, en Cataluña no se cumplen las sentencias judiciales. Tú dirás, ¿cómo puede ser un Estado de Derecho de la Unión Europea? Simplemente no las cumplen. Sí. Bueno, el Barça. Y el gobierno. Sigena. Oye, que dicen que hay que darles gracias por haberlo conservado. Pero si fue huyendo de las patrullas de control de la Generalidad. No, al final tendrá que pagar el gobierno de Aragón. No, pero haciendo amigos, además. En lo que unieron en el discurso el Partido Socialista y todos los grupos independentistas fue precisamente en ese fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, esas referencias a la lengua catalana. Hoy hay dos periódicos, el ABC y el diario El Mundo, que inciden y además abren sus portadas y le dedican mucho, pero que mucho espacio a lo que sucedió en el Parlamento el otro día, el miércoles, ¿fue el miércoles? Sí, el miércoles, cuando se votaba esa reducción de la jornada laboral, se ausentó el presidente del gobierno y vimos ese enfrentamiento entre Miriam Nogueras y Yolanda Díaz. Bueno, el diario nunca vota contra los comunistas, siempre se va, lo ha hecho siempre. El diario ABC abre su edición diciendo que los ataques de Yolanda Díaz a Junts por la reducción de la jornada abren una brecha con Sánchez, y en páginas interiores hay un entrecomillado que atribuyen a Puigdemont que dice lo siguiente: votar contra el PSOE no nos genera ningún desgaste. El Mundo va más o menos en la misma línea, también es la noticia de apertura hoy para ellos. Díaz torpedea la estrategia de Moncloa de cortejar a Junts para los presupuestos. Ayer pasaba Yolanda Díaz por una emisora de radio, por Onda Cero en concreto, y aunque no llegaba a hablar de boicot, sí que de alguna manera, pues apuntaba que lógicamente había una voluntariedad por parte. Sabes que hay un refrán para eso, ¿no? El que tiene hambre sueña bollos. Esto es la historia de siempre. Esta es una pobre tarada intelectual, políticamente oscila entre el cero y la nada. Su formación, incluso como marxista, es la de una ameba. Y ayer el tucán de Fene hizo el ridículo. Y si la Nogueras, en lugar, como hace en la tele, hubiera hablado español en las Cortes, sí hubiera sido una victoria. El buen discurso no lo hizo Nogueras, que es mucho más inteligente, que tiene gracia hablando, pero tiene un discurso del año 70. No, estuvo bien Juan Bravo.
Que para que Juan Bravo, es que hay que reconocer que la tiburona tiene un empaque notable. Nogueras no habla en español ni en el atril ni en el patio del Congreso. Sí, pero en la televisión sí. Dice, bueno, pues ya que en la televisión, para que te entiendan tus votantes, si es que le queda alguno, que los ha tenido Pujol y no los tienen ahora, pero a mí lo que me joroba es que ponen el pinganillo, se pone la traducción y no la oigo. Y a mí me gusta oírla porque habla un catalán muy bueno y además con una mala leche innegociable. Y eso en el Parlamento siempre queda bien. Pero sobre todo porque la otra empezó a desvariar, empezó a decir cosas rarísimas, empezó a hablar de lo que realmente mueve la historia es la lucha de clase. Decía, es la lucha de clase. Y usted, decía, representa al capital. Parecía Marcelino Camacho cuando en las tertulias de Antonio no había manera de quitarle la palabra jamás, técnica de asamblea, y decía, el gran capital, decía Marcelino, si los 7 bancos de España no dan para sucursal en Londres. Es el gran capital de aquí, decía. Bueno, diarios, y nosotros a los trabajadores, pero si no has trabajado en tu vida, ni tu padre tampoco. Lo que pasa es que la Yoli tiene un defecto cognitivo, claramente. Sí. O sea, pobrecita, no es culpa de ella, ¿no? Pero ese cerebro no funciona correctamente. Bien, no. Además se va, pero lo interesante fue que teniendo a su gobierno, porque aquí parece que no forman parte del mismo gobierno, teniendo a su gobierno peleando en el Congreso de los Diputados por aprobar algo que nos habían vendido, que era importantísimo para esta legislatura, Pedro Sánchez se va al cine a posar. Hacer como que no pasa nada. Incluso, yo ya no sé si es una cuestión ya de desprecio, choteo o cierto sadismo, porque podías haberte quedado en Moncloa disimulando. Pero para dejar... No, la derrota es de Yolanda Díaz. Quien humillan es como apartándose. Pero al final Puigdemont, por mucho que atice a Yolanda Díaz, su problema no es Yolanda Díaz, es Orriols. Hay un momento en que dice el tucán de Fene, esto la última vez se discutió en el 83, lo que ha cambiado Cataluña, España desde el 83... que ahí Miriam, claro, como es separatista, alguna tara tiene que tener y por lo tanto el cerebro hemipléjico, le hubiera dicho sí, en el 83, con un gobierno socialista, y a pesar de tener un gobierno socialista desde hacía un año, un joven se podía comprar una casa en España. Una pareja se casaba, se iba de casa y pedía automáticamente, le daban la hipoteca y la pagaba. Los sueldos llegaban a fin de mes. Era el 83, después de haber hecho la transición, 5 años de UCD y 1 año de socialismo. En el 83 no existían los problemas estructurales que tiene España ahora. Pero claro, la Nogueras estaba con el pinganillo y acordándose de Guifré Pilós. Y luego Bravo ya había hecho el discurso que explicó cómo funciona la reducción de jornada en Europa, donde funciona. Más productividad y el mismo fruto, digamos. 100, 80, 100, que se llama así la fórmula, que está inventada, se la explicó. La otra estaba así, con la nariz y hacía así. Y movía así la nariz y digo, bueno, le va a picar al de al lado. Es asombroso, no se entera de nada. A pesar de todo, en el CIS de Tezanos aparece como una de las políticas más valoradas, incluso muy por encima de Isabel Díaz Ayuso, con un 7,8%. Bueno, y el PSOE muy por encima del claro, PP. Sánchez es el más valorado, luego está Santiago Abascal y ganaría las elecciones, pero además con una diferencia de 9 puntos el Partido Socialista sobre el Partido Popular. Sin embargo, no convoca elecciones. Qué raro. Hoy dice Maruenda en La Razón que... Es que lo de Tezanos es pura fantasía, vamos. Pero que te deje mal ya el beneficiario de la fantasía. Que la manipulación es tan zafia como disparatada. Eso es lo que dice Paco Maruenda hoy en La Razón. Su periódico abre portada con la información que Aldama dice tener, que posee y que de momento nadie ha visto, o al menos no se ha podido comprobar. Dice La Razón que Aldama oculta datos sobre Sánchez fuera de España, que tiene material que afecta al gobierno de Pedro Sánchez y que conserva en concreto una copia del mismo en el extranjero, en concreto un documento confidencial sobre Venezuela que ocultó a la UCO cuando le detuvieron. Esto, aunque parece nuevo, esto se habló la primera vez cuando Aldama ya se destapa como colaborador de Luzón, del fiscal anticorrupción. Después de que sale en la cárcel diciendo
que no se acuerda de mí, que no me conoce el presidente, pues se lo voy a recordar. Bueno, y empieza a cantar todo lo que ha dicho Aldama. Sale entonces que él tiene las facturas de PDVSA del dinero, de Sánchez y otras del gobierno, o de Sánchez y su familia, que las tiene él, y si se sabe quién es el otro que lo tiene que saber, Luzón. Es decir, siempre hemos dicho, además de Iter, yo recuerdo que lo hemos hablado, que hay mucho más que tiene la Fiscalía Anticorrupción, dado que todo lo que ha dicho Aldama era absolutamente cierto, todos los documentos han salido, todos los presuntos delitos están ya en el banquillo, es evidente que le falta lo que él entiende, que se filtra ahora, que es su seguro de vida. No, su seguro de vida es el fiscal y por supuesto que algo tienen que saber. La prueba del 9 es contra quién iba la cloaca, Sí, señor. a quién estuvo tratando de extorsionar la cloaca, de quién buscaban información la cloaca, del fiscal anticorrupción Luzón. Fueron a hablar con el fiscal Grinda Sí. y le dijeron, Lo chantajearon. te arreglamos lo tuyo, pero nos tienes que dar información de tu jefe, del fiscal Luzón. ¿Qué problema había? Si Aldama lo tiene en el extranjero o es mentira, si no hay nada. Y hay que matar, no es el único. Y hay que... a Balas, al teniente coronel Balas de la UCO, sí. Lo quiero muerto. Sí, pero si es que han dejado un rastro, porque es que incluso para robar hay una diferencia. O sea, los Guerra robaban como robaban, pero hombre, tenían un cierto ingenio, por lo menos a la hora de defenderse si podían. Estos es que son unos zarrapastrosos. Veía el otro día a la Fontanera... Claro, le preguntaban nada más sobre Grinda y sobre Luzón en el Senado. Sí, es que parece que lo va presumiendo. Sí, bueno, yo delinco, que lo dice usted. No, lo acaba de decir usted. Yo no he hecho nada. Viven están para allá, de verdad, no están normales, pero son delincuentes indudables. Este mes hay dos cosas que están, digamos, a punto de salir, que es el informe de Torres, del canario flauta amigo de Tito Berni, y el de Barmengol. Fíjate que vamos otra vez al partido, a las putas, las coimas, el dinero, los cayucos... La pandemia, siempre las mascarillas. Con Armengol, las mascarillas. El otro día sacan el que era, se llama Marc, nunca me acuerdo, Marc Pons. Marc Pons era el consejero favorito de Armengol, pero favorito, que fue 4 veces consejero con ella, consejero de la presidencia cuando las mascarillas, muy amigo de Koldo, y que pasó a ser jefe de gabinete de Teresa Rivera, de profesión ladana. Entonces vuelve a salir en historias por Koldo, las mascarillas, pero es que las mascarillas son solo una parte del negociado delictivo de esta banda que se confunde con el gobierno y con el partido. Porque, bueno, y con Venezuela, porque Koldo entraba y salía de todas partes. Un portero de prostíbulo que no tiene ni el bachiller, oye, pero que manda y se le ve más espabilado que al Tucán. O sea, ¿y por qué? Porque es una sola trama y detrás está Sánchez. En fin, Federico, el Colacel, ¿a quién se lo recomendamos hoy? A los de Murcia, a las Fuensantas de Murcia. Bueno, sí, es verdad. Sí, lo has dicho antes, que lo querías dedicar allí. Va a ir bastante más gente a la romería que a la 10. Venga, pues nada, directamente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Volvemos de vacaciones y los radicales libres ni se han ido ni piensan irse y siempre están ahí haciendo de las suyas. ¿Qué provocan? Pues provocan que nuestras estructuras, la piel, las uñas, el pelo, también los tejidos que recubren y forman nuestros órganos se debiliten, pierdan vitalidad. Y la gran pregunta es, ¿podemos combatirlo? Claro que sí, y es quizás el mejor momento del año para hacerlo. La forma más efectiva es Colacel Antiox de Mundo Natural porque es el suplemento más potente del mercado. Su secreto, que aquí lo conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra los temidos radicales que provocan envejecimiento prematuro. Pregunten a su dietista o farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al teléfono de información, pedidos o asesoramiento gratuito 91 446 0000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es o muy sencillo en su móvil a través de la aplicación de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico.
Con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, fin de semana. Hay que ir al Corte Inglés, al súper. Hay que llamar la nevera o hacer una barbacoa para el fin de semana. Bueno, pues el sábado juega el Madrid en Anoeta. Bueno, parece bien. Pues, si os vais a lo digo para porque partido, opciones. Un partido de fútbol exige un extra de colesterol. Jamoncito. Si no gana el Claro. Bueno, pues en el supermercado Corte Inglés lo tenemos todo para la compra diaria, la mayor variedad y la calidad. Y además no solo la calidad de los productos frescos y la variedad de productos y marcas, también los servicios exclusivos que marcan la diferencia. Productos locales, si buscas un vino reserva edición limitada lo tienes en el Corte Inglés, si buscas una lubina de pesca sostenible también, un jamón de bellota 100% ibérico y de la marca más exclusiva, todo lo que necesites está en el Corte Inglés. Y además los servicios que nadie te ofrece, tienen un cocedero propio de marisco, el corte y envasado al vacío de piezas enteras de jamón y paleta, y también está la marca del Corte Inglés Selección. Si buscas mucho más para ti, mucho más para tu compra, ve a los supermercados del Corte Inglés en tienda web y en la aplicación. Pues muy bien. Bueno, pues nada, si os parece vamos a hacer una pausa para la publicidad. Tenemos que irnos a la bolsa. Enseguida viene Beatriz García y nos va a contar también la última hora que nos llega, porque el Consejo del Sabadell ha rechazado la OPA del BBVA por unanimidad. Esto estaba más cantado que las estafas del Barça. Así que ahora Beatriz nos va a recordar cuáles son las claves y cuál es la información que puede ser fundamental. En broma, pero en serio, esta OPA lo que ha conseguido es que el Sabadell se quede con la parte inglesa. El Santander se quede con una de las joyas de una de las dos partes. Yo lo que les aconsejaría a las dos es que no hagan el mismo anuncio, porque es igual, son iguales. Yo, que soy impositor, o yo, que soy accionista del Sabadell, veo con preocupación y en cambio estoy muy esperanzado en mantenernos independientes más fuertes cada vez, porque donde tal. Yo, sale el otro, que es el hermano gemelo, un señor mayor, pero limpio y tal, con un nietecillo que juega ahí en el parque, y está al lado la abuela, que está con el móvil hablando con la nuera, y él dice, pues yo que soy accionista de toda la vida del BBVA, creo que funciona extraordinariamente, puede funcionar mucho mejor y mejorar el valor de nuestro esfuerzo, del que estoy encantado, con una cosa que nos va a favorecer a todos. Falta decir, Pepe, que te estoy diciendo que nos va a favorecer a todos. Es el mismo anuncio. A lo mejor comparten agencia. Bueno, pero es que la agencia podía buscarlos un poco menos parecidos. Eso ya ha sucedido. Oye, y ha inspirado alguna que otra película. Pero vamos, pero es que en este caso además inmediatamente viene el crepúsculo, agradable, todavía no noche, un vilano que suena, que va volando, pajaritos, es que alguna mariposa y el niño dándole una patadita a un balón. Eso ya se ha hecho. Pero tal cual. Dice, pero ¿y este de qué banco era? No sé, pero la gente es la misma, seguro. Dice, hombre, nos están mareando. Si ponen dinero, si le dan dinero, el accionista dirá, cómprame. ¿No le parece suficiente? Dirá, no me compres. Ya está. Pues no. Y en la Unión Europea y Bruselas lo que quieren son bancos grandes, ¿no? Claro. Entonces, la OPA esta la ven bien, ¿no? Sí, pero todo esto que ha pasado muchas veces, lo que no había pasado es que el gobierno, utilizando a las instituciones que están, se supone que para velar de árbitros, decante un lado u otro. Es más, que hagan un consejo de ministros para amenazar a uno y apoyar a otro. El corpus delicti y el toivo de nadie ha sido capaz, que hablas japonés, si hablar español, por lo menos dijera la verdad, pero ha defendido con una semana de diferencia al gobierno una cosa, la contraria, luego la contraria de la contraria, después ha cambiado 8 o 10 veces de posición, que los ha vuelto locos. Yo no me extraña que estos estén callados y que llegue el Santander y dice, me llevo lo de Londres. Porque, bueno, pues viene Beatriz y nos lo cuenta. Ahora mismo. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo muy bien para la romería de Murcia, de la Fuensanta. O sea, va a tener cielos rasos. ¿Dónde va a haber alguna tormenta? Pues en Teruel, para no variar. Espero que no se pasen, porque mañana empiezan las fiestas de mi pueblo. No estaré allí, no podré cantar los gozos de la Virgen. Y ahí al día siguiente, este domingo, es la subida a la ermita. Sube toda la comarca. Creo que va a hacer buen tiempo. Pero mientras tanto, hoy solamente en Gerona y Barcelona, tal vez para continuar el éxito de la diada, y en Teruel y Castellón por el maestrazgo que une mucho. Ahí es donde puede haber tormentas locales fuertes, pero nada más. Las temperaturas, bueno, igual. 30 grados de máxima en Madrid, en Córdoba más calor, 38,
y la mínima en León 10 grados. ¿Y en la bolsa, Beatriz? Pues hable la bolsa en rojo, Federico. El IBEX 35 pierde un 0,20% en estos momentos, aunque mantiene los 15.200 puntos. A primera hora de la mañana hemos conocido que el Consejo de Administración de Sabadell rechaza la OPA de BBVA. Era algo que ya se preveía. En 2024 también rechazaron una operación similar. Y bueno, los motivos son los de siempre, los que vienen argumentando desde hace unos meses, que el precio es muy bajo, que el Sabadell de forma independiente pues va a ganar mucho más dinero. Ha sacado Liu un vídeo diciéndole a los accionistas que claro, que si acuden a la OPA pues no tendrán el macrodividendo de los 2.500 millones de euros. Da la impresión a veces, Olío, que es un tío muy listo y además es gracioso, es de esos catalanes de Madrid que hacen fortuna en Madrid, que tienen la simpatía madrileña que normalmente no tienen en Barcelona. Y a veces me recuerda como la famosa película Los hermanos Marx, como para que tire la locomotora van quemando los vagones. Claro, es verdad que ha evitado ya dos caos, el caos y el caos técnico, pero claro, el problema es que ya han vendido lo de Inglaterra y para defenderse, aparte de la sede catalán, lo pueden hacer en el Fossar de los Moreras y tal. Bueno, es que no sé de qué va a tirar. Todo el problema está en el argumento. ¿Es suficiente el dinero? ¿Sí o no? Y ya está. Pero ¿y cómo van a pagar toda la publicidad unos y otros? Si yo creo que se están arruinando en anuncios. Efectivamente, en anuncios, sí. Como anécdota curiosa, aunque han votado todos no a la OPA, ha habido una opinión independiente es de un inversor mexicano, el máximo que tiene el Banco Sabadell, David Martínez Guzmán, que ha dicho, bueno, yo diré no, pero no estoy a favor de los argumentos que me están dando y le diría al BBVA que ponga más dinero y así haría atractiva la OPA. Y otra de las cosas que dice es que, claro, la intromisión del gobierno en esta operación privada, pues le ha quitado evidentemente atractivo y si tengo que esperar 3 años a que empezara a ganar dinero, pues es un perjuicio importante. Sí. Pero es ilegal esa imposición del plazo de 3 años es ilegal. Totalmente, y caprichosa y además cambiante. Choca directamente contra el derecho comunitario. Totalmente. Ya le han dicho, ¿cómo que 3 años? Pues ¿de qué dice? ¿Por qué no 3 días? Sí, pero, ¿qué dices? Pero igual que cuando una empresa francesa quiso comprar aquí una empresa de comunicación y de pronto Pedro Sánchez dijo que no. Y con lo de la pandemia, esto de la opción de oro, el visto bueno del gobierno y demás, se mantiene como si aquí no hubiera pasado nada y Europa no existiera. Y estás vetando que una empresa europea, privada, de la Unión Europea, pueda hacer una operación con una empresa de la Unión Europea también privada. Que tú le digas a una empresa, al margen de si tienen que poner más dinero o no, que tú vas a comprar otro banco, pero que durante 3 años no puedes ejercer de dueño de ese banco. Es verdad que lo de la Unión Europea, pero tampoco en España. Es una expropiación. ¿Qué propiedad privada es esa? No, usted se va a comprar esta casa, pero durante 3 años le vamos a decir que va a tener que meter a un inquilino en esa casa para hacer frente a la subida de los precios. Es de una ilegalidad y, sin embargo, no pasa nada. Pero todo lo que está pasando, si estamos bajo la ley de amnistía. No, es verdad que la comisaría europea tendría que haber llegado y haber dicho, un momento, que nosotros somos competencia. ¿Usted de qué va? Bueno, vamos a ver, porque estamos hablando ya de los héroes del silencio, del IBEX 35. Bumburi, que viene Bumburi. ¿No? Pues sí, llega Bumburi. Está finalizando su gira por España. Actuará mañana, este sábado, en el Movistar Arena de Madrid, el antiguo Within Center, y termina en Zaragoza el 20 de septiembre su gira. Pues sí, sin entradas desde hace... Desde el Pilar del año pasado. O sea, sí. Bueno, pues hacemos esta pausa y vamos a inaugurar este año una cosa nueva. Rosana. Un poco inspirada en esos reportajes que Vanessa Vallecillo nos traía todos los días, todas las semanas, aquí después de la tragedia de la Dana, de esa riada mortal. Estuvimos siguiendo semana a semana la evolución de los olvidados por las instituciones, olvidados. Los gobiernos, tanto el regional como el nacional, hay que recordarlo. Y inspirada en esos reportajes que hacía Vanessa, claro, estábamos pensando qué temas podríamos abordar con ese detalle que necesitamos
necesitamos para tratarlo de manera sin prisas y con detalle y dedicándole su tiempo. Y claro, aquí venimos informando y tenemos mucho interés por todo lo que sucede alrededor de los niños que necesariamente por diferentes circunstancias tienen que abandonar sus hogares y son tutelados por las instituciones públicas, ¿no? Aquí hemos hablado de las redes de prostitución paralelas en Baleares, en Valencia, en otras comunidades autónomas también, en las Islas Canarias, desgraciadamente, de los menas, de los niños que luego van a las casas de acogida y también sufren maltrato, de los trabajadores que sufren maltrato en esas propias casas, de los trabajadores con expedientes delictivos que acaban trabajando con esos niños y al mismo tiempo les explotan. En fin, es que son tantas las situaciones que se pueden dar. Así que Vanessa, que es experta en fijarse en ese detalle, nos va a acercar todas las semanas a estos casos. Y hoy vamos a empezar, si no me equivoco, con los menas que están en esos no son hogares, son esos centros de menas, y ahí es donde ha querido hoy poner el foco Vanessa. Federico. Pues vamos ya. Vanessa, empezamos. Sí, lo primero que tenemos que hacer es sentar las bases de los tipos de tutela que hay, que yo reconozco que para mí era algo desconocido en un inicio. Para el 99%. Sí, efectivamente. Y es que están los centros de menores tutelados, que son de régimen abierto, pueden entrar y salir con un horario. Están los pisos tutelados, que es lo mismo, pero en un piso. Los centros de medidas judiciales, que es donde están los menores que han cometido delitos ya en régimen de internamiento, como si dijéramos una cárcel de menores. Y los centros de menas, que son también de régimen abierto, de los que pueden entrar y salir, como decimos, con un horario. Hoy vamos a hablar precisamente de los centros de menas, donde los menores extranjeros no acompañados son tutelados, y aquí empieza parte de la raíz del problema. El Estado delega esta tutela en las comunidades autónomas y estas, a su vez, en la mayoría de los casos, delegan en fundaciones. Una vez en los centros, ¿qué pasa? Pues que los menores tienen derecho a educación obligatoria hasta los 16 años y después a una formación profesional hasta los 18, y a partir de ahí es cuando la Administración deja de asumir su tutela. A finales del año pasado había 18.900 menores extranjeros no acompañados en España. Vienen de Argelia, Senegal, de Mali y de Marruecos la mayoría. En concreto, 11.225 son los que hay contabilizados este año que vienen de Marruecos. Hay quien está de paso hacia otros países europeos, quien busca un futuro mejor. Eso está de sobra decirlo, pero lo que está preocupando a las autoridades y a los centros de menores con los que he estado hablando estos meses es el aumento innegable de la conflictividad que se está dando, sobre todo en un sector muy concreto, entre los menores de origen magrebí. Fijaos, la Guardia Urbana de Barcelona sitúa a los magrebíes como responsables del 80% de los delitos en la ciudad condal, pero también protagonizan los titulares de agresiones que hemos estado conociendo en los últimos meses en toda España. Y es por este segmento social... El 80%, sí. Déjame añadir que esto lo buscó Jordi Pujol, que creó una asociación de amistad catalano-marroquí, que es donde estaba el Jordi Petit, para que no fueran hablando español. Porque, claro, quería inmigrantes que no hablaran español. Y envió a Marruecos a Ángel Colom. La colometa, que diuen. Bueno, entonces ahí estaba Radiola también enredando todas estas. Sí. Eso lo buscó expresamente el nacionalismo catalán para que no se infectara tanto con la lengua de Cervantes. Pues míralos. Pongo el ejemplo de la Guardia Urbana porque es de los pocos de los que se conocen datos. La mayoría de estadísticas son extraoficiales porque ya sabéis que Interior no segmenta por nacionalidades. Pero bueno, es por este segmento social que hacen los cuerpos policiales que, para ver qué está sucediendo, me ha parecido interesante abordarlo desde un punto de vista que yo he echado en falta en los medios en todos estos meses. Y es el punto de vista sociológico. Porque lo que se está detectando es un perfil muy concreto que se relaciona además con una cultura urbana, para que lo entendamos, como muy parecida a las bandas latinas, y es lo que en Marruecos se conoce como el charmil. Es que ya tienen comportamientos negativos desde que están en Marruecos, porque vienen de zonas muy malas de Marruecos, porque tienen problemas familiares. Poner el foco en que tenemos que hacer lo mejor para integrarles como sociedad europea, yo creo que es una batalla que ya viene perdida en un 70%. Ni aunque la sociedad tuviera las circunstancias ideales para que un marroquí de segunda generación se integre, la propia familia marroquí te arrastra hacia ellos. Acabamos de escuchar a Saladín. Que vienen ya perjudicados. Sí, sobre todo porque es una cultura en la que la integración es muy complicada. Saladín es marroquí de segunda generación, él vive en España, precisamente a él le ha costado mucho integrarse, por eso que decía al principio que su familia no lo veía con buenos ojos, así que él conoce perfectamente la realidad de los dos países, de España y de Marruecos. La sociedad en España es una sociedad, en mis ojos, de alta confianza. No piensas que te va a robar, no piensas que te va a timar. Países tercermundistas no existe. Ser bueno y ser confiado
lo relacionan con la debilidad. Para ellos son musulmanes, el Islam es la verdadera religión, Occidente es una sociedad degenerada, los hombres no tienen su posición central. ¿Cuál? Y ese concepto de hombría del que habla se sustenta en lo que llaman el royola. El royola. Es como decir masculinidad, pero tiene un efecto mucho más profundo. Una frase que dicen mucho ellos es royolam tofola, que es como masculinidad desde niño. Ser agresivo, ser impulsivo, no tener miedo, hacer lo que haga falta. Y precisamente los centros lo que me cuentan es que están viendo esto mismo. La impulsividad de muchos menores ahora mismo es un verdadero problema porque enseguida confrontan con el educador, con los propios compañeros y además lo hacen en muchos casos bajo el consumo de sustancias. Es una parte esencial del charmil. Son drogas además baratas que se consumen estando en Marruecos. El silición es un líquido, es como la acetona para eliminar pinturas y es súper potente. Es como el pegamento pero más fuerte. O el carcubi, por ejemplo, es una mezcla de Valium, pasta de hachís y alcohol. Es un cóctel de drogas que lo que hace es que te desinhibe. Comportamientos extremos. Gente yendo con la moto en dirección contraria, gente robando, por ejemplo, gente peleando con machetes. Esa gente va drogada. Y entre estos grupos hay también un patrón en la forma de utilizar el sexo. Sienten como que es menos grave hacerle cosas a una blanca o una española que a una marroquí. Al final la mayoría del porno que se consume en el mundo viene de productoras europeas. Son sociedades también que al ser tan reprimidas, el sexo es tan tabú que acaba siendo un efecto rebote. Esos chicos acaban obsesionados en cierta medida con el sexo. También la virginidad en Marruecos es muy valorada, es esencial. Si no eres una mujer virgen no te casas físicamente. Al tener sexo con una chica joven marroquí, pues le estás quitando un futuro, básicamente. Bueno, el Gobierno alega que estos grupos conflictivos y violentos son minoritarios, así que se niega a actualizar el protocolo de actuación ante estos menores, como están pidiendo los sindicatos policiales, y tampoco está resolviendo los expedientes de expulsión para los que delinquen o agreden de esta manera. 37 expedientes ha abierto la Comunidad de Madrid, 9 va a abrir en los próximos días y ninguno se ha resuelto. Esto está ocurriendo en toda España, en todas las comunidades, pero vamos a empezar, si os parece, por trasladar todo esto que acabamos de escuchar a un centro de menores en Canarias. Poco de empezar llevaba yo como un mes por ahí. Uno de los marroquíes que estaba allí, uno de los chiquillos, que ese sí era malo, ese sí que no viene aquí a aportar nada ni a trabajar, ese viene aquí a mal, pues ya se le notaba ya como hablaba y la cara tú lo ves y tú sabes, ¿no? Que tuvo una discusión con la educadora y discutió con ella, no sé qué tal cual, y fue a la cocina y cogió un cuchillo y la iba a apuñalar, o sea... Bueno, las islas tienen ahora mismo 5.800 menas bajo su tutela, los centros están colapsados y el centro donde trabaja Pedro, a quien acabamos de escuchar, hay 52 menores y 2 más que están fugados. La cosa fue que ahí está prohibido fumar en el centro. Pues, ¿qué pasa? Que cogieron a los dos fumando, les puso una medida educativa y castigados, sin móvil, sin tablet, porque es eso, tienen tablet, móvil, tienen de todo. Dinero, porque cobran también, le dan una paga a la semana. Pues, ¿qué pasa? Que ellos cogieron y se fugaron. Yo te voy a decir la verdad de lo que pasó. Uno de ellos no lo han encontrado hace por lo menos 4 meses, no ha dado señales de vida. El otro lo cogió la policía, lo llevaron para el centro, llegó, se bañó, desayunó, se cambió de ropa, cogió al educador, le dijo, no, déjame el móvil que voy a llamar a mi madre. Cogió el móvil y se echó a correr otra vez y se fugó. Y hasta hoy. Bueno, la tablet se la proporcionan los centros, pero ya nos contó Clavijo en entrevista con Rosana en este programa el tema de los móviles y me explicaba precisamente una educadora que esto es esencial para hablar con las familias que están en Marruecos, para saber si estos menores tienen alguna enfermedad, alguna alergia, pero también para apaciguar, porque ya me han dicho varios educadores que a veces cuando ven que algún chico se pone muy agresivo, la única forma de encauzarlo es pues comprándole tabaco, comprándole alguna prenda de marca, dándole el móvil, porque ya vamos a ver en otros capítulos cómo está la ley a la hora de imponer cualquier tipo de autoridad. Yo os adelanto que imposible. Y yo se lo he dicho al compañero, le digo, estamos tú y yo solo, digo, hasta antes le da ahora aquí por estar, y ¿para dónde vamos? Digo, ¿para dónde corremos? No tenemos para dónde correr. Imagínate. Bueno, los fines de semana están solo 2 personas en el centro, sin seguridad, y aun con todo, la semana pasada supimos que el gobierno calificó de excesiva la seguridad del centro de Hortaleza antes de que se produjera la violación a esa menor, porque el Ministerio de Derechos Sociales considera que esas funciones las pueden hacer los propios educadores. El problema es que la precariedad laboral es tal, y también lo vamos a ver, que es que no hay trabajadores sociales. No, ahí nadie tiene estudios de nada. Es que eso es lo que yo me di cuenta también, yo no he estudiado nada. Yo me dedico a la mensajería, a repartir mensajería. Bueno, pero hay una cuestión y es que ahora se ha sabido
que para tapar la violación de Hortaleza se inventaron que a unos pobrecitos menas, unos encapuchados nazis, se habían dado una paliza mortal. No hubo nada de eso. Era mentira, como las balas de Marlaska, ha sido mentira. Todos los medios que están absolutamente jamasizados y que cualquier cosa antioccidental les mola, pues esto es el 80-90% de los periodistas, se lo tragaron sin comprobar, como el bulo del culo famoso. ¿Por qué? Porque iba en la dirección del discurso progre que se ha impuesto que es verdadera religión en las redacciones. No hubo nada, no eran nazis, no hubo nada. Mentira. Uno de los menas dijo que le dolía un brazo, pues no sé, se habría pinchado. ¿Te acuerdas, Federico, que también para desviar la atención sobre la polémica de no sé qué y entonces decir que la extrema derecha estaba en auge en España y qué tal, que apareció una granada en un centro de menores que alguien había lanzado para matar a los menores? Sí. Era el de Hortaleza. Sí, el mismo centro. El mismo. La granada no tenía espoleta ni carga y desde diciembre de 2019 el señor Marlaska no nos ha dicho quién fue el asesino que quería matar a 50 niños lanzando una granada. Sí, porque carga. Sí, no, y con una bolsa al lado de metralla que iba a ser... una de dos, o hay en las calles suelto y el gobierno no lo ha encontrado desde hace 6 años un tipo que lanzó una granada a un centro de menores, o era mentira, era un montaje. Marlaska. Bueno, es la técnica, las balas de Marlaska, navajita platea. La navajita platea y las balas de Marlaska. Qué ridículo. De todas formas, la combinación del prototipo, ¿no? El que nos acaba de describir y que nos acaba de hacer Vanessa con los testimonios que ha recogido es estremecedor, ¿no? Porque tenemos ya jóvenes que vienen de Marruecos que son delincuentes, sí, que tienen una que están drogados, que vienen ya adictos, a los que se les da una paga semanal o mensual con la que comprarán drogas, entiendo. Bueno, hay una cosa, fíjate, cuando hace el discurso Vox es con nuestro dinero, pero es que les están dando el dinero. Un español que tiene 17 años, no tiene trabajo, no le dan dinero, no le compran un móvil, no le compran una tablet, no le dan que se duche, que tal, le están dando vivienda gratis. Hombre, es una discriminación tan evidente. No, y un efecto llamada. Bueno, hombre, claro. Veníos a Madrid, que mira, estos son tontos. Ahora que decís lo de los marroquíes, estas estadísticas que tú estabas dando, la mafia que se encargó de mi atentado, financiada por el régimen iraní, es una mafia holandesa que se llama Mocromafia, que son marroquíes. ¿Sabes cuándo pillaron aquí al tío en Marbella, al jefe? Se les escapó. La Mocromafia, que había condenado a muerte a la princesa de los Países Bajos, que tuvo que estar un año aquí. Se tuvo aquí en España, mira. Lo pilló la Guardia Civil, me parece, la policía, no recuerdo. Y casualmente se le escapó al juez que tenía que vigilar que no se escapara. El jefe de la organización criminal más poderosa de la Mocromafia, más poderosa de Europa Occidental. ¿Alguien va a investigar alguna vez a los jueces a los que siempre se les escapa el narco rico? Pero me parece un trabajazo el que has hecho, Vanessa, porque además este es un asunto tan difícil del que hablar sin que se monte, y sin embargo tú nos has traído testimonios de una persona marroquí integrada en España, de gente que está trabajando en los centros de menores, ojo, donde hay menores que no son delincuentes y que no son esos malos que ha señalado y dice, a este le vimos, este es el malo. Los principales perjudicados. Hombre, entre los que tiene, claro, esa gente tiene que ir ahí a velar por los menores, pero también a proteger a esos menores de esos que vienen ya maleados de casa. No a los que aquí no tienen oportunidades y terminan tal. Los que vienen maleados de casa y encima con lo que nos han dicho, un patrón que nos recuerdan a una delincuencia que teníamos olvidada de los 80, de la de esnifar en una bolsa de pegamento. Ahora, lo que sí que me ha sorprendido, y no sé si nos puedes dar algún dato más, Vanessa, es el perfil del educador canario que acabamos de escuchar. Él entonces no tiene ningún tipo de formación. No, ni él ni ninguno de sus compañeros, porque son los típicos centros que están haciendo ahora nuevos, porque los demás están saturados y porque aparte la precariedad laboral, que también lo vamos a ver próximamente, es tal que es que los trabajadores sociales no quieren arriesgar su vida
vida para trabajar por 1.000 euros, sin nocturnidad, sin complemento de peligrosidad, sin vigilancia. Entonces, lo que están entrando son perfiles sin titulación, que es lo que está abriendo la puerta en los centros a pederastas, a abusadores, y a que se produzcan todas las tiran de noticias las bolsas de trabajo, entiendo que tendrán a lo mejor en los ayuntamientos o en las administraciones, en donde no hacen ningún tipo de claro, perfil, es que todo porque, esto claro, lo un llevan, mensajero, vamos, con los todo lo disparates sin control. Claro que vienen porque les va muy bien para su negocio criminal. Claro, el pero decente es que, lo puede pasar mal. Yo solo digo una cosa, en Estados Unidos ganó Trump porque los hispanos lo votaron, mucho más de lo que... En realidad votaron un poquito más a los demócratas, pero antes la diferencia era enorme y ahora no. ¿Por qué? Por los delincuentes que se habían metido con Biden y se metían en las comunidades hispanas que estaban hasta las narices de que gente que estaba integrándose, que trabaja 10 horas diarias, etcétera, llegaba un tío de su pueblo o de su comarca y se convertía en el mafioso de la calle. Entonces, claro, votaron a Trump, que dijo que los iba a echar, y los está echando. Como en Marsella votaron a Le Pen papá los argelinos que decían, no, es que este por lo menos viene aquí y dice que va a echar a los delincuentes. Es que si nos destrozan una tienda a nosotros, o nos roban, o roban a un inmigrante, o le pegan una paliza a un inmigrante, parece que no pasa nada. La noticia salta cuando se viola a una española, pero los otros dicen, ¿y qué pasa? ¿Que con lo que nos pasa a nosotros, quién nos escucha? A él que le votó. Fíjate, en Chile hay ahora que hay elecciones, ayer fue el primer debate presidencial, etcétera, es un país hecho partido por la mitad, por la derecha cobarde de Piñera, un gilipuertas, como todos los millonarios estos que es para matarlos. Entran en política por presumir, para la familia, no piensan en nada, presumen y en cuanto vienen mal dadas, ante los comunistas se arrilan. Bueno, hay unos 400.000 venezolanos. Se ha metido el Tren de Aragua, que es la gran organización mafiosa del narco, junto con los de Sinaloa de México, ya el más poderoso, que es contra los que va Trump. Entonces, claro, los venezolanos decentes, que son la inmensa mayoría, se han huido del hambre y del terror. Están poseídos por estos tíos, oprimidos y encima desacreditados. Pues de venezolano, a ver si es un narco. Claro. Entonces, claro, el chileno, que se llama gente más bien seria y tal, no, por si acaso. Con lo cual, los trabajos que tenían los están perdiendo, el narco está comprando políticos, sobre todo en la izquierda, que les gusta, y está Chile en una crisis por el Tren de Aragua. Es decir, el problema del narco es tremendo. Lo que pasó ayer, que comentábamos esta mañana con Leire Pajín, pero ¿qué dicen ustedes? Es que hay que ver el esfuerzo que ha hecho el gobierno del guerrillero narcoterrorista Petro, dice, para la paz. ¿Pero qué paz? Si están matando más que nunca. ¿Pero cómo que paz? Y Venezuela, ¿cómo va a ser? Es que eso no ayuda al diálogo. Al diálogo, acaban de robarle las elecciones a María Corina Machado y Edmundo González. Y sigue sin reconocer a Edmundo González este gobierno, que es un narcogobierno. No nos llaman en la OTAN, porque ya no nos consideran europeos ni de la OTAN. Somos parte del cártel de los soles, por eso no lo condenamos. Y Zapatero hace tiempo que trabaja para esta gente. Pero es que ahora ya es el PSOE como tal. Sí. El PSOE de otros países se niega a seguir al de España. ¿Cómo compró la presidencia de la Internacional Socialista Sánchez? Con el dinero que trajo Zapatero de Venezuela. Pero que no nos atrevemos ni siquiera a borrar las huellas, sino a que no llamen terrorista al cártel de las soles, a las FARC. ¿Pero cómo no van a ser terroristas las FARC? ¿Has visto lo que han votado en el Parlamento Europeo? A eso me refiero. El PSOE español. Leire Pajín, otro talento extraordinario. La semana que viene, ¿qué vamos a poder escuchar? La semana que viene nos vamos a acercar a un piso tutelado para ver cómo se trabaja allí. Muy bien. Dice que por la caridad viene la peste. Venga, pues vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar a los oyentes. Eso es. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, a ver. Vamos con los oyentes. ¿Por dónde van los oyentes? Bueno, pues resulta que los socialistas se nieguen a reconocer y declarar organizaciones terroristas al cártel de los soles de Maduro o a las FARC es lo normal, es lo que consideran nuestros oyentes. La noticia que contábamos esta mañana no les ha sorprendido en absoluto, lo más mínimo. Entienden que actúa como un perro fiel, o si no, como se suele decir también de un modo más vulgar, que entre bomberos no se pisan la manguera. Por cierto, para el final, os he dejado un testimonio de un oyente catalán que reside en Barcelona, se llama Mariano. Ayer disfrutó
de lo lindo con la diada. El por qué no reconoce el Partido Socialista al Cártel de los Soles como organización terrorista es sencillo. No puede morder la mano que le da de comer. Es un perro fiel. Entre bomberos no se pisan la manguera. Y hay que ver lo escorado que ha estado siempre el PSOE con los terroristas de cualquier signo internacional o nacional. ¿Cuánto dinero han recibido los jefes socialistas europeos de Venezuela? Narcoterrorismo, corrupción, robo, asesinato. ¿Con quién van a estar a favor? Pues con sus socios, con los narcos, con los terroristas. Esa es la historia. Nunca existirá un socialismo bueno, jamás. No lo quieren reconocer precisamente por eso, porque son terroristas y no se van a pegar un tiro en el pie. A ver qué explicación darían de por qué dejaron entrar a Delsi en territorio español. Además, desde el momento en que uno entra en la mafia, después es imposible salir. Lo de ayer en el Parlamento Europeo, del que el Partido Socialista diga que no es un nido de narcotraficantes, lo de Venezuela es para proteger a su queridísimo y amado José Luis Rodríguez Zapatero. Porque yo normalmente salgo a correr por el Parque de la Ciudadela y claro, estaba la calle cortada. Después volví para trabajar en mi despacho, que justo está enfrente del monumento donde van a llevar las flores, y no me quería dejar pasar los Mossos, los de Esquerra Republicana, que estaban montando ahí un tinglao. Les dije que iba a mi despacho a trabajar y me dijeron, no, pero es que hoy es un día festivo. Digo, bueno, el que sea el día de la comunidad autónoma no quiere decir que no pueda trabajar. De hecho, es que soy autónomo y si no trabajo no cobro. Bueno, al final conseguí pasar y cuando estaba en mi despacho desde la ventana no pude disfrutar más de la lluvia que cayó y de la poca gente que estaba ahí. Los ancianos chupaos con las camisetas amarillas descoloridas, una cara de constipado ya, de esos que no te quitas en todo el año, y que el año que viene ya muchos no estarán por el hecho biológico. Qué cosa. Pero sale Illa peor que Pujol en su día, peor hasta que Montilla. O sea, Illa es lo peor de lo peor. Mira que el PSC es asqueroso, ¿eh? Pero yo creo que sintetiza lo peor de la SEBA, Raventós y toda esta gente, y lo peor de los coroneles que decían y tal, que eran Montilla, que siendo Diznájar, provincia de Córdoba, se pone el pinganillo para oír a Chávez. De Sevilla, aunque nacido en Ceuta. No, es patético. Lo que pasa es que el PSC siempre ha sido un partido nacionalista catalán. Siempre. Lo que pasa es que por razones tácticas y de conveniencia se ha incrustado en el PSOE, ¿no? Sí. Se ha incrustado. Y el PSOE en su día cometió el error de eliminar la Federación Catalana del PSOE y entregarle su electorado a la burguesía de Sarriá, ¿no? Sí, al PSC Congrés, por ejemplo, famoso. Un nacionalista catalán desaforado era Pascual Maragall, pobre. Sin duda. Igual que el hermano. Bueno, igual. El hermano ya, yo creo que incluso enloqueció, ¿no? Sí. Pero ellos tienen un alma totalmente nacionalista. Y yo, cuando estaba en el Parlamento de Cataluña, lo vivía continuamente. Además les joroba mucho, porque saben que están en pecado. Y tienen la mala conciencia que tienen que exagerar. Son los conversos, que eran los que perseguían a los judíos. Sí, por ejemplo, ellos, esto eran los años 90, ¿no? El lenguaje que utilizaban en el Parlamento era, en términos de léxico, era el nacionalista. Por ejemplo, hablaban de la consciència nacional, hablaban de la nación, o sea, utilizaban exactamente la misma terminología que los nacionalistas. Y en el Parlamento Europeo, cuando yo estuve allí 15 años, cada vez que se suscitaba el tema de la oficialidad del catalán, los eurodiputados del PSC salían en tromba con los de Convergencia y de Esquerra a defender la oficialidad del catalán. Y un vicepresidente del Parlamento Europeo catalán, Joan Colom, que estaba conmigo en la mesa del Parlamento, en un debate que tuvimos en la mesa sobre este tema, dijo que él, claro, esto el PSC, que él en Bruselas, en el Parlamento Europeo, pues estaba muy contrariado porque se veía obligado a hablar una lengua
que no era la suya. Eso dijo uno del PSC en la mesa estando allí conmigo. El problema es yo que al salir le dije en catalán, pero Joan, quines cosas més estranyes que diu. O sigui, ¿qué pensarán esta gente? Sí. O sea, porque allí había, pues eso, franceses, italianos, alemanes, yo qué sé, un croata, pero ¿qué pensarán de ti? Si dices... Pero Alejo, es que van a pensar que estás mochales. Ahora no hay que hacer la distinción PSC-PSOE. Ese discurso desde Zapatero, nacional, de persecución lingüística, es el del PSOE, ¿Sabes no del cuál PSC? es el matiz que yo vi en ella? Por eso digo que es un escombro de la moral y de la ética. Ya no dicen, som una nació, y hay que construir el Estado. L'Estat. Bueno, eso tiene lógica. Pero es una nación, aspiras y tal. Pero es que lo que dijo ayer el siniestro 130.000 muertos, es que hay que construir la nación. O sea, que no es que no tengas un Estado, que lo tienes a tus pies, es que ahora quieres construir una nación. Lo que decía Pujol, un sol poble. Pues el sol poble tiene como lengua mayoritaria el español, y el catalán se ha convertido, lo que decía eso, en una lengua es de imposición. Y acuérdate de la famosa expresión fe país. Sí. Entonces, claro... Son 6 millones. Pero vamos a ver, si tú... la nación es una construcción histórica, ¿no? Sí. Entonces, si tú tienes que forzar, obligar, coaccionar para construir la nación, es que esta nación es una filfa. Evidente. ¿Qué es una nación? Le preguntó Pachi López a Pedro Sánchez. ¿Qué es una nación? Bueno, venga, vámonos a hacer una pausa. Bueno, porque veo a... Era un alfabeto preguntándole a otro. Está Daniel Muñoz con la última hora y nos vamos a ir a la Asamblea de Madrid porque continúa el debate sobre el estado de la región en Madrid y es el turno de los portavoces. Hoy viene la claque sanchista. Sí, hoy empieza lo divertido. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Asume de una población que no para de crecer, deshumaniza a los extranjeros con el lenguaje y con sus políticas de acogida, que son políticas del hacinamiento. Señala a todo un grupo por el comportamiento de uno. Los discursos legitiman la violencia, las leyes también. Y no nos olvidamos de que sus primeras leyes de la legislatura fueron para recortar derechos a las personas LGTBIQ+. Otro mensaje para legitimar el odio y la violencia. Mire... Bueno, pues sonido en directo de la Asamblea de Madrid. Déjame decir que lo hice cuando se han encontrado propaganda trans en el asesino de Charlie Kirk. Es que esta es más corta y más mala. Segunda jornada del debate sobre el estado de la región. Interviene la líder de Más Madrid, líder a su vez de la oposición, Manuela Berguerot, mejor dicho, a la que ha tenido que llamar la atención nada más empezar el presidente de la Cámara, Enrique Osorio, precisamente por su discurso y sus palabras sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Nos vamos hasta la Asamblea. Carmen Arreza, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues como dices, acaba de arrancar en este momento, hace tan solo unos minutos, la segunda sesión del debate sobre el estado de la región con la intervención de los grupos de la oposición que van a poder decirle a Isabel Díaz Ayuso por qué quedaron muy descontentos con su discurso de ayer. Empezaba la portavoz de Más Madrid, Manuela Berguerot, diciendo que no hay nada más urgente que Gaza y enseñando, junto a todos los diputados de su grupo, la imagen, la fotografía de una niña palestina fallecida. Va a ser uno de los temas de esta jornada, pero también el que va a plantear la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, que le reprocha a Ayuso, nos lo adelantaba antes de empezar este pleno, que no hablara de seguridad. No mencionó a los madrileños, no mencionó a esos barrios que conviven día a día con la inseguridad, no mencionó a esos barrios y a esos municipios de Madrid donde ha decidido ubicar esos centros de menas, no mencionó en ningún momento el colapso de los servicios públicos que están viviendo día a día los madrileños, no mencionó la pérdida de identidad que están viviendo muchos madrileños en muchos barrios y en muchos municipios de Madrid. Lo que tiene que hacer la presidenta Ayuso es pisar esos barrios de los que ayer se olvidó. Moñino es una de las que debuta o se estrena en este debate, al igual que la portavoz socialista Mar Espinar. Ambas van a intervenir después de Berguerot, que, como decías, ha abierto esta sesión, y a continuación Ayuso
tendrá un turno de réplicas que podrá hacer de manera conjunta o respondiendo a cada grupo de forma individualizada. Luego habrá otro turno de réplica de la oposición y de dúplica por parte de Ayuso, así que nos espera una jornada larga por delante en esta segunda sesión del debate sobre el estado de la región de la Comunidad de Madrid. Me ha chocado eso de que hay barrios que están perdiendo su identidad, que eso de la identidad de barrio, que es la tribu. Esta Moñino era la gran enemiga de Rocío Monasterio. Se la colocaron de segunda a ver si se iba. No se fue, pero al final la han acabado echando. Cristaliza en adoquín. Pero el argumento que ha hecho es un argumento racista. Así que los barrios tienen identidad. O sea, un pedazo de ladrillo, un edificio, un condominio y las tiendas y tal, tienen una identidad. De verdad, no son más tontos porque no entrenan, ¿eh? Si os dais cuenta, son todas mujeres en la Asamblea de Madrid. Lo que no sé es... Hubo un tiempo, no demasiado lejano, en donde había un hombre. ¿Os acordáis de él, no? Sí. ¿Que ha muerto o qué? No, el socialista. Ah, bueno, pobre. Ya, sí. Si es que tú te acuerdas de las víctimas que ha ido dejando Ayuso, ahora ya dice, bueno, pues que se ha de matar porque sean mujeres. Y además ninguna brillante. La última brillante que hubo fue aquella peronista argentina en tiempos de Esperanza Aguirre, que era más mala que un nublado, pero era espabilada, que se teñía, eso sí, de un negro azabache que era temible. Luego es mediocres. Es muy llamativo, sí. Pues claro. Bueno, más asuntos. Hasta el pobre Lobato, que en paz descanse. Sí, Pablo Iglesias. Política. Bueno, es que no llegó. Andalucía y Castilla y León van a abrir un ciclo electoral en los próximos meses y se nota. María Jesús Montero y Pedro Sánchez van a compartir acto en Málaga el próximo domingo y hoy Alberto Núñez Feijóo va a hacer lo propio con Moreno Bonilla. Detalles, Maite Loureiro. ¿Qué tal? Buenos días. Feijóo arropará a Juanma Moreno en el inicio del curso político del PP en Andalucía, con la vista puesta en las elecciones que podrían hacerse coincidir con las de Castilla y León. El cupo catalán, la inmigración o el campo serán asuntos que abordarán su discurso, mirando siempre de reojo a Vox, disparado en las encuestas a nivel nacional, aunque en Andalucía Juanma Moreno parece que mantiene la mayoría absoluta. El domingo el presidente del PP tiene un acto en Ciudad Real para hablar precisamente de agricultura y ganadería, caladero habitual de los de Abascal, en el que la formación popular se va a volcar para que no les sigan comiendo terreno. Bueno, en Andalucía nos quedamos porque acabamos de conocer otra sentencia relacionada con los ERE. La Audiencia Provincial de Sevilla ha impuesto penas de cárcel a 2 acusados que recibieron ayudas, ojo al dato, por su relación de amistad o vecindad con el exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero. Por su identidad de barrio, eran vecinos. Sí, claro, la identidad de barrio. O sea que esto de la identidad es un régimen de redistribución de la renta. Claro. Y por último, vamos a terminar en Estados Unidos. Las autoridades, hay que decir que a esta hora, 24 horas después, siguen buscando al asesino de Charlie Kirk, y esta madrugada Donald Trump ha salido al paso de aquellos que le acusan de incitar a la violencia. Charlie Kirk era una gran persona, un gran hombre, genial en todos los sentidos, especialmente con los jóvenes. Él era un defensor de la no violencia. Así es como me gustaría que la gente le recuerde. Ahora es... que al tío no lo mataron de milagro y hubo 3 atentados contra él. Y entonces es la violencia. No, la violencia es la izquierda. La izquierda ha vuelto a los años 20, no a los 30, a los 20. Toda la izquierda, en todo el mundo. Pero la izquierda es asesina desde la Revolución Francesa. Sin ninguna duda. O sea, quiero decir, lo lleva en su espíritu. El aniquilar al adversario, ¿no? La Vendée. Entonces, bueno, la Vendée, sí, bueno, perdona, ¿Y qué fue la Unión Soviética? Lenin le dice a su primer ministro, que se llama Rosenberg, que él lo que necesita, su fiscal, es un fiscal como Fouquier-Tinville, que era un tío que iba en una silla de ruedas, que le daba así para hacer la vuelta, que firmaba todo lo que le decía Robespierre. No lo leía. Sí. Decía que seguro que eran algún inocente tal. Y decía, y le dice el que fue comisario, se llamaban de justicia. Decía, pero eso es una dictadura. Y le dice Lenin, ¿pero usted qué cree que hace aquí? ¿Defender a Rusia o la revolución? Bueno, huyó antes de que lo mataran, antes del año. La Vendée es el modelo de la represión soviética. Desde Lenin... el terror. El terror, pero es que él citaba a Robespierre, el terror y tal, como el modelo. Porque ya Marx, en París, cuando habla sobre la Comuna y tal, dice que es que se mató poco. Y es el modelo luego del 36 en España.
¿Contra quién van? ¿Contra la monarquía? No, contra la religión. Y matan al rey porque se niega a abdicar, digamos, de su fe católica y se niega a afirmar lo que le querían poner. Pero la masacre en la Vendée es la más cruel que ha habido, bueno, y es el modelo de genocidio progre izquierdista, porque la izquierda como concepto nace en la Revolución Francesa, gente que se cree con derecho a matar a cualquiera, torturarla, robarla y lo que sea. Lenin, las checas de toda España. Es que ahora estamos en eso. Totalmente. Vamos a ver, defender de forma no violenta, argumentada, porque el pobre Kirk asesinado era una persona que tenía un estilo provocativo, no sé, que él lo que hacía es confrontar a sus adversarios ideológicos mediante el debate. De hecho, la mayor parte del aforo que había, o mucha parte de las personas que estaban en la universidad, de los estudiantes, estaban haciéndoles preguntas y estaban... Eran contrarios a la ideología. No, una universidad. Él buscaba eso. Claro, es que era su método, era su manera de dialogar, de hacer el show, de hacer... Defíname, por ejemplo, es famoso, ¿no? Sí. Defíname qué es una mujer. Y entonces la progre feminista tonta dice, una mujer es aquel que se siente mujer. Y le dice Kirk con gran rigor, perdone, en una definición no se puede usar la palabra definida. No. Bueno, pero sí, lo dramático y la es otra... Claro, porque es que tú cuando defines algo, si a ti te dicen, defina usted kilovatio, tú dices, el kilovatio es el kilovatio, no puede ser. Tienes que decir, es la unidad. Y otra cosa que hacía mucho era hablar de Dios y de la familia. Sí, pero lo dramático es que estabais citando ejemplos del pasado y en el siglo XXI, 2025, la época de la cancelación, de la que te montas y te sales de lo políticamente correcto, estoy seguro que si atrapan al asesino de Kirk, harán lo mismo con él, los mismos que hicieron con el que mató al dueño, al CEO de una aseguradora médica. Sin ninguna duda. Convertirle en un héroe, y no es que eso me extrañe, sino hecho, que no pasará nada, que esa parte no se cancelará. Dieter, en algunas tertulias y en algunos informativos a esta hora de la mañana ya se está... Bueno, de momento no sabemos... quién es el autor de los disparos. Y no sabemos la foto. Si tiene algún problema, si es un loco, sí, que le tuvo ha una infancia difícil. Si estaba herida su sensibilidad. Eso ya se está... Mirad, a lo que voy es lo siguiente. Hoy, aquellos que defendemos determinados valores, determinada cosmovisión, para decirlo de una manera simple, los que defendemos la civilización occidental... Sí, señor. Oye, una cosa, está en riesgo nuestra vida. Sin duda. O sea, cuidado, es que se ha convertido en un asunto de una extrema gravedad, porque estamos viendo que del otro lado te matan. Sí, señor. O sea, licencia para matar. Es así. Sea, yo, en fin, disculpadme, lo digo por experiencia. Sí. No, es decir, mucho cuidado, porque ya no es que te puedan demonizar, perseguir, marginar, esto... no, es que te pegan un tiro. Hay un artículo hoy de Santiago Navajas muy bueno en Libertad Digital que se titula "Escupirán sobre nuestras tumbas". Claro. Primero te escupen, luego te matan y escupen en la tumba. Es más, yo, por ejemplo, es una cosa atroz. O sea, en las redes, después de mi atentado, había gente que decía, qué pena que no tuviera mejor puntería. Claro, los graciosos de la TV3, claro. Refugiándose en el anonimato de las redes. Siempre, sí. Pero, ¿cómo se puede tener Bueno, eso es un delito, Sí, pero ellos lo consideran un mérito. No. Bueno, vamos a ver, Isabel González. Buenos días. Hay varios temas antes de nunca un libro tan delgadito ha ocasionado líos tan gordos, ¿eh? Bueno, ya lo creo, lo vamos a comentar, pero antes déjame simplemente dos puntualizaciones, ¿vale? Por un lado, desmentido categórico de Laurence Debré a la información del Confidencial de que se había paralizado la presentación de las memorias de Juan Carlos I. Esta mañana nos desayunábamos con esa noticia. El rumor lo ha difundido ella para poderlo desmentir después
después sí confirmarlo. La información la firma un tal Zarzalejos. Pues bueno, de primero de manipulación. No me mires con esa cara. Eso se estudia en primero de guardería. Bueno, en fin, el caso es que esta mañana, como te decía, nos desayunábamos con esa noticia, se paraliza, que no suspende la presentación porque parece ser que la editorial quiere hacer algo más institucional con periodistas y con políticos de la transición, pero Laurence Debré con menos bombo y platillo de lo que pretende hacer Laurence Debré, que parece ser que quería algo un poquito más jacarandoso. Bueno, pues leemos ahora mismo en Hola.com. ¿Tú te acordabas de que había otro libro después del de Mar Flores? No, ¿verdad? Pues había que volver a hablar de ese libro como sea. Hay varias biografías. Primero difundes un rumor y después lo desmientes ante fuentes ¿Sabes lo que pasa? cariñosas. Que no sería la primera vez, que ya había otra biografía en ciernes, en preparación, la de Carlos Herrera, que nunca hemos visto. Con lo cual, pues es más, yo nunca he creído que existiera. He leído la noticia y he dicho, pues puede ser. ¿Qué pasa? Que Hola.com publica un desmentido, además dice rotundo. Han hablado con Laurence Debré y dice que de eso nada, que sigue la cosa en pie y que el día 12 de noviembre vamos a tener el libro ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, ha celebrado Paloma Cuevas su cumpleaños en el Four Seasons, aquí en Madrid, en plena Gran Vía. Y como no se ha visto a Luis Miguel, pues ya han empezado los rumores. Bueno, pues sí estaba, ¿vale? Estaba esperando, de hecho, allí en el salón a sus invitados, entre los que estaban pues los clásicos, pues Mamen y Raúl, Margarita Vargas y Luis Alfonso. Bueno, de Anjou, que he estado en su pueblo, como quien dice. Bueno, estaba pues, este verano en Anjou. Pues que la cosa sigue siendo una relación de amor de esas casi pluscuamperfectas. Y efectivamente, tenemos que hablar de esta biografía. Nunca un libro, como dices tú, tan pequeño, de 230 páginas, abrió tantos melones. Que como si tuviera una tipografía normal serían 145. A ver, he de decirte que hay dos o tres cosas y además, mira, vienen ahora. Es que no hemos podido elegir mejor a nuestros tertulianos, porque por un lado viene Beatriz Cortázar, que ya no es que se sepa la novela, es que se sabe absolutamente lo que no cuenta y lo que sí cuenta la novela. Viene Carlos Pérez Jimeno, que ha conocido personalmente a Mar Flores y que nos puede contar episodios completamente íntimos de su vida con ella. Me refiero a íntimos de amistad, de momentos en los que esenciales en la vida de Mar Flores que él ha vivido. Y viene Tico Medina, que ha estado en Hola durante años. Sí, efectivamente, Tico Chao, efectivamente. Sí. Tico Medina. Tico Medina Chao, que ha estado años y años en Hola viviendo toda esta historia y además desde probablemente la perspectiva de lo que no se puede contar, que no creo que cuente aquí tampoco, pero que puede dejar caer. Entonces, bueno, es que hay cosas tan contradictorias como es la vida de... Yo debo decir que adelanto para mañana en Las Cuatro Esquinas, la Flor de Usera, como le llamaba su representante, no puede decir empoderar y resiliencia. O sea, y sororidad. La identidad de Usera se siente claramente, en fin, vulnerada. Pero va a empoderar a estas alturas. Basta. Resiliencia, que no saben decir resistencia en Usera. Ayer intolerable. Hubo y eso, la culpa es la editorial. Ayer tuvimos contraprogramación. Por un lado estaba Mar en el programa de Sonsoles, en el que además se va a quedar, recupera su silla en ese espacio en el que estuvo hace 3 años cuando comenzó, y en la cadena enemiga estaba precisamente Lequio respondiendo a todo lo que había dicho Mar. Así que tenemos aquí un duelo y esto montado. Va para largo. Sí, y además está muy bien. Pues venga, vamos ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.